A ti elevo mi alma, Señor, mi Dios. En ti confío. Que no quede yo avergonzado. Que no se burlen ni alegren de mí mis enemigos. No. Quien espera en ti no queda avergonzado, no pasa vergüenza. Pasarán vergüenza los que no te son fieles. Muéstrame, Señor, tus caminos, adiéstrame en tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. Porque tú eres mi Dios, mi Salvador, y en ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus misericordias y de tus gracias, porque son desde antiguo. No te acuerdes de los pecados, de cuando era más joven, de mis transgresiones. Acuérdate de mí, pero según tu benevolencia, tu bondad. Señor, acuérdate, acuérdate, Señor, de mí según tu bondad. Tú eres recto, eres bueno, Señor. Por eso señalas a los cerrados el camino y guías a los humildes por el camino de justicia y adoctrinas a los pobres en tus sendas. Todas tus sendas, Señor, todas son benevolencia y verdad para los que guardan tu alianza y tus mandamientos. Compartimos los primeros 10 versículos del Salmo 25. Un poema precioso, elevado por un hombre recto, justo, al Señor. Un canto, una oración confiada al Dios de la misericordia. Al Dios que no solamente es de caminos rectos, sino que adoctrina a aquellos que viven adheridos a Él, aquellos que quieren seguir su camino. Los adoctrina, los guía, los conduce. Pero un versículo de manera especial quisiera compartir con vos hoy. Dice el versículo 9, guía a los humildes por la justicia y adoctrina a los pobres en sus sendas. Guía, conduce. ¿A quiénes? A los humildes, a los que se dejan, a los que no tienen corazón altivo, a los que no son arrogantes, a los que no son soberbios, a los que se saben débiles, a los que se saben pecadores, a los que se saben polvo, barro, humus, de donde viene humilis, en latín, humildad, humilitas.
Humildad. Humildad como fundamento para clamar a Dios para que nos guíe. En esos momentos en los cuales no sabemos para dónde ir, no podemos ver con claridad el camino. Humildad. Vayamos preparando, siempre tengamos preparado nuestro camino de humildad, nuestro camino de andar en verdad, como decía Teresa de Jesús. Pero el versículo 9 del Salmo 25 dice algo más. Dice que el Señor adoctrina a los pobres en sus sendas. Adoctrina, enseña. No solamente el camino recto, el camino que hemos de seguir para desembocar en su presencia, para poder seguir viviendo en su presencia y ser iluminados por su mirada misericordiosa, sino además nos hace conocer sus sendas. En los salmos aparecen estas dos palabras, camino y senda. No es lo mismo el camino que la senda. La senda es una parte del camino, más estrecha, más específica, más determinada. Porque la senda es una parte del camino. El camino a veces es muy amplio. Y a nosotros se nos dificulta quizá elegir la senda. El Señor aguza, afila nuestra mirada para que podamos ir por el camino correcto, por la dirección correcta, por la ruta correcta. Pero además para que podamos, para nosotros, en nuestro día a día, ir tomando las sendas que nos van conduciendo hacia Él. Más. A los pobres se las enseña. Es preciso ser pobres. Podríamos hablar mucho sobre la pobreza existencial, ¿no? En este salmo aparentemente refiere a la pobreza de corazón, de ánimo, aquella que el Señor en las bienaventuranzas, en la primera bienaventuranza de Mateo 5:3, declara al final del camino el reino de Dios, el reino en herencia. Los pobres heredarán la tierra, los pobres pisarán el reino de los cielos, los pobres pueden ser ciudadanos del reino de Dios, los pobres pueden dejarse enseñar por Dios, porque no solamente se apoyan en su camino de humildad, de sencillez, sino que se apoyan enteramente en Dios. El pobre no tiene nada. El humilde no es nada ante los ojos de Dios y de los hombres. El pobre no tiene nada. A eso estamos llamados, a ser servidores, siervos, esclavos de Jesucristo, de los hombres en la iglesia. Humildad y pobreza, no creerse, no tener, vivir austeramente, para poder pedir con verdad aquello que el Señor nos mandó. Recen así ustedes, digan: el pan nuestro, el del día, el cotidiano, danos a nosotros hoy. Mateo 6:11. Pobreza, pobreza. Donde hay pobreza, hay dependencia. Como dice aquel
precioso salmo que describe de alguna manera también la actitud del pobre. Así como los ojos del esclavo están fijos en las manos de su señor, así como la sirvienta clava los ojos en las manos de su señora, de su ama, así nuestros ojos miran a ti, esperando tu favor, tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Salmo 123. Pobreza y humildad. Que el Señor nos conceda poder ser lo suficientemente humildes y pobres para no solamente no creer que con sus dones somos algo, es decir, que tenemos algo que no hemos recibido, o creer que con lo que tenemos estamos en diferente condición con aquellos que menos tienen, pero que quizá teniendo al Señor lo tienen todo. Que el Señor nos conceda desear mucho vivir en su presencia, vivir de su misericordia, vivir de sus dones, y que se nos haga sentir en lo más profundo de nuestra alma que no somos nada sin Él, que no podemos nada sin Él.